Muy buen día con cada uno de ustedes. A nombre del equipo número 5 reciben cada uno un cordial saludo. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca del capítulo número 5 del libro Historia de la corrupción en el Perú, escrito por Alfonso Quirós. Somos del curso de Ética, Convivencia Humana y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Trujillo. Este capítulo nos habla acerca de dictadores venales y pactos secretos en un periodo de 1931 hasta 1962. A lo largo de este capítulo vamos a ver a grandes personajes influyentes en la política peruana, tales como por ejemplo Luis Miguel Sánchez Cerro, Víctor Raúl Haya de la Torre, Jorge Basadre, Benavides e incluso Odría. Iniciamos esta primera parte del capítulo hablando acerca de un coronel populista frente al APRA. Nos referimos a Luis Miguel Sánchez Cerro, perteneciente al partido político Unión Revolucionaria, y a Víctor Raúl Haya de la Torre, quien perteneció y fue fundador del partido político Alianza Popular Revolucionaria Americana, o también conocido como Partido Aprista Peruana o simplemente APRA. Nos ubicamos en un contexto antes de las elecciones de 1931, en donde Sánchez Cerro pues era candidato a la presidencia de nuestro país. Durante todos sus discursos hacia nuestra población, este nos realizaba una promesa de moralización en eliminar las prácticas corruptas del Estado que había dejado el gobierno de Leguía. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito mediante la malversación de fondos de la administración pública. Mientras tanto, se ignoraba diversas reformas que nos hubiesen ayudado a, a combatir la corrupción en nuestro país, pero pues no fue así durante el gobierno de Leguía. Mediante su promesa de moralización, pues nos dio a entender o nos dio una esperanza, ¿no? En este personaje de poder quizá actuar y empezar a actuar de manera moral, con principios, con valores, en búsqueda de la realización del bien en nuestro país. Sin embargo, también lo podemos tomar como una venganza personal por parte de Sánchez Cerro hacia Leguía y de esa manera quizá poder ganarse la confianza de los peruanos, ¿no? Desde el punto de vista de la ética, podemos decir que pues esta decisión o este querer apresar a Leguía y a su hijo, pues era algo bueno, pero pues la ética nos dice que no simplemente debemos decirlo o pensarlo, sino también debemos hacerlo, ¿no? Lo hizo, arrestó o hizo que arresten a Leguía y a su hijo, el tribunal de sanción, ¿no? Sin embargo, pues no para todos fue así, no para todos se le hizo justicia. Por eso podemos decir acerca de la venalidad del tribunal de sanción y su ineficiencia para poder juzgar y tomar justicia, ¿no? Hacia las prácticas corruptas del gobierno de Leguía. Podemos hablar acerca también del crimen organizado, de las drogas, de la prostitución, diversos tipos de actividades moralmente malas que desde nuestra perspectiva podemos juzgar así, ¿no? Estas actividades estaban relacionadas con el hermano de Sánchez Cerro, Pablo Ernesto, quien ayudaba también y contribuía con dinero hacia las emisiones políticas de su hermano. Entonces, desde esa parte como que ya empezamos mal con Sánchez Cerro, ¿no? Con su práctica, con su promesa de moralización. A partir de ello también podemos reflexionar y decir que pues simplemente nosotros como personas, el querer o la ambición muchas veces que tenemos no la llegamos a tener de una manera correcta, no vamos por un buen camino, sino simplemente vamos y queremos tomar caminos rápidos que quizá, entre comillas, nos resulten siempre eficientes, pero pues la verdad no es así porque al final terminamos rindiendo cuentas de nuestros actos, de nuestros malos actos. Asimismo, también pues hablamos acerca de las campañas financiadas con dinero del narcotráfico, tanto por parte del partido de Luis Miguel Sánchez Cerro, así como también del partido de Haya de la Torre. Hablamos también acerca del nepotismo, una vez cuando ya había ganado las elecciones Sánchez Cerro, ¿no? Había metido a toda su familia, a todos a sus colaboradores a trabajar en altos rangos dentro de del gobierno. Y pues desde ese punto de vista es sumamente malo porque pues hablamos aquí del favoritismo, de aquella, no tenemos una conciencia moral diciendo, no, bueno, tampoco somos justos, ¿no? Porque pues existen muchas personas que necesitan trabajos, personas especializadas, ¿no? Que nos pueden sacar adelante, pero pues vemos que hoy en día, y bueno, desde mucho antes también, desde aquella época de 1931, pues esto no era así. Asimismo, también pues hablamos acerca del acoso a grandes empresas con intenciones de cohecho de autoridad. Esto forma parte del escándalo de la Nata,
era el primer ministro y ministro de Hacienda durante el gobierno de Sánchez Cerro. Se descubrió pues que él había recibido muchas coimas, había retrasado grandes proyectos y muchas otras acciones de corrupción, pues que desde el punto de vista moral y ético está sumamente malo, porque si bien sabemos la persona tiene la capacidad para elegir, para decidir qué hacer y qué no hacer, porque sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, pero muchas veces no actuamos de acuerdo a eso. Actuamos simplemente por nuestras emociones, sin quizá, se supone que debemos actuar usando nuestra razón, pero no la utilizamos del todo o con el fin para que la tengamos, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? Hablamos acerca también de, bueno, ya hablé acerca de los sobornos que también se daban en el Tribunal de Sanción, pero también podemos observar sobornos hacia el teniente coronel Ricardo Guzmán Marquina, pues que no realizaba las debidas justicias bueno, este simplemente cobraba grandes sumas de dinero por no ejecutar sentencias de muerte contra pristas insurrectos, ¿no? Esto hablamos ya cuando se dio aquellas manifestaciones de los apristas frente al gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Por otro lado, hablamos acerca del pacto secreto de Guano por armas con Japón, tras el rechazo de Estados Unidos, algo que Luis Miguel Sánchez Cerro pues no había mencionado durante su gobierno, sino es que esto se destapó después de que este falleciera. Asimismo, hablamos del contrabando de mercadería japonesa y explotación de una isla aduanera por intereses del propio país, de Japón. Asimismo, y por último, pues hablamos acerca de la muerte de Sánchez Cerro, y este había sucedido porque ya uno de los apristas había disparado, había atentado contra la vida de este expresidente. Ante ello se dio la proclamación del presidente Óscar Remigio Benavides, algo muy inconstitucional y negativamente aceptable, pues porque en ese tiempo no se aceptaba, aparte de los militares, asumir un cargo dentro del gobierno cuando estos asumían su función. En conclusión, podemos decir que pues uno siempre trata de buscar maneras de poder beneficiarse, no tiene en cuenta el hecho de quizá dañar a otras personas, no es consciente de las acciones que está realizando, a pesar de que pues el ser humano tiene esa capacidad, ¿no? De poder elegir y discernir lo bueno y lo malo, pero pues eh, este es un ejemplo más pues, de que muchas personas no son así, y esto simplemente es ocasionado muchas veces por el querer alcanzar el poder, por hacer de todo, por llegar a tener y creerse superior a las demás personas, y pues esto no debería ser así. Y bueno, doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, la restauración con Benavides. Benavides gobierna entre los años 1933 a 1939 bajo el lema Paz, Orden y Trabajo. Durante el gobierno de Benavides surgen dos grupos opositores, la Unión Revolucionaria y el APRA. Apenas Benavides entra al gobierno, lo primero que hace es suprimir los fondos gubernamentales que Sánchez Cerro le había conferido a la Unión Revolucionaria y le acusa del mal manejo de 4 millones de soles. Entonces, Luis Flores, el jefe de la UR, era el principal enemigo de Benavides en esos entonces. Sin embargo, Jorge Prado, el asesor y ministro de Benavides, entabla conversaciones con Aya de la Torre, jefe aprista, para que de cierta manera puedan llevar una buena relación. Bueno, durante este gobierno, la economía peruana se recupera notablemente, pero no se consigue un soporte político debido a que la Unión Revolucionaria y el APRA prácticamente le declaran la guerra a Benavides y se disponen a sacarlo del poder a como del lugar. Y acá entre otros personajes que es Manuel Saune. Manuel Saune también era un líder aprista, quien se colude con Toro, el entonces presidente boliviano, y a cambio de ayuda económica y armas, le dice que el Perú no va a interferir a que Bolivia tenga una salida al mar. Diciéndole esto, no hacía más que violar el Tratado de Ancón, que se había firmado entre Perú y Chile, y no solo eso, sino que básicamente era donarle parte de nuestro territorio peruano. Entonces hay que rescatar acá la actitud de Manuel Saune, la falta de valores, la falta de ética, la falta de civismo, de poner sus propios intereses por encima incluso de un país, ¿no? Bueno, para 1936 se convoca a elecciones. Por el lado de Benavides teníamos a Jorge Prado, quien ya no era su asesor y ministro, lo había sucedido José de la Ribagüero. Por el otro lado, como el APRA era un grupo ilegal, teníamos a Eguiguren.
que era parte del Frente Democrático. Al ver que Eguiguren iba ganando, Benavides cancela las elecciones y él se queda en el poder por 3 años más. Esto entonces desata la furia del APRA, quienes lo tildan de fascista, de antidemocrático y lo acusan de la malversación de 1 millón de soles, de intercambiar guano por armas japonesas, y dicen que detrás del apoyo de a Jorge Prado estaban otras intenciones, que era evitar que se le realizaran investigaciones. A pesar de todas estas amenazas que hacía el grupo aprista a Benavides, Aya de la Torre mantenía conversaciones con Benavides para negociar su propio acceso al poder. Hay que resaltar otra vez esta actitud de Aya de la Torre de falta de lealtad a su propio grupo y de falta de valores éticos y morales, ¿no? Bueno, todas estas acusaciones hacia Benavides tuvieron una percepción en el ojo público. Para el año 1937 se expiden 2 decretos firmados por Benavides y el general Rodríguez. Uno de ellos decía que los empleados públicos que no denuncien infracciones serían despedidos y procesados según ley, y el otro que no podían ser parte o agentes en contratos. Bueno, estos decretos poco caso se hicieron. Incluso el propio general Rodríguez se colude con Unión Revolucionaria y el APRA para darle un golpe de estado a Benavides, lo cual no tiene éxito. Rodríguez muere en el intento. Sin embargo, hay que rescatar algo del gobierno de Benavides, y es que se controla la corrupción. Para el año 1939 se convocan de nuevo elecciones. Por el lado de Benavides teníamos a Manuel Prado, el hermano de Jorge Prado, y a José Quesada, que era parte de la Unión Revolucionaria. Ahora, la Unión Revolucionaria y el APRA también eran enemigos entre sí, pero para sacar del régimen a Benavides se alían y el APRA le presta su apoyo. Sin embargo, gana Manuel Prado, se dice que por elecciones fraudulentas, pero vuelvo a resaltar, y es que en este gobierno se logra algo que no se había logrado antes, que era el control de la corrupción, ¿no? La corrupción era incontrolable en épocas atrás y dentro de este gobierno, pues se le da control. Lo que no pasa en el gobierno de Manuel Prado. Siguiente diapositiva. Bueno, esto se titula Política de Guerra sin Principios. Manuel Prado gana la presidencia. A mí, un personaje que me gustó bastante es Jorge Basadre, pues al menos se le pinta como una persona reconocida por su inteligencia intelectual, una persona que da conferencias en el extranjero, que luego llega al Perú. Manuel Prado lo nombra director de la Biblioteca Nacional. Pero acá sigue Aya de la Torre. ¿Qué pasa con Aya de la Torre? Durante el gobierno de Manuel Prado estaba en plena expansión pues la Segunda Guerra Mundial y habían 2 lados, o el eje o los aliados. Y Perú le había prestado su apoyo desde el principio a los aliados, donde se encontraba Estados Unidos. Sin embargo, Aya de la Torre acusa a Manuel Prado frente a diplomáticos estadounidenses e incluso en frente del propio FBI, de que Manuel Prado protegía los intereses del eje. Obviamente esto genera revuelo en las autoridades estadounidenses, pero Manuel Prado se encarga de desmentirlo, ¿no? Los principales actos de corrupción dentro de esta época se deben al tráfico de drogas. Durante la época o el gobierno de Manuel Prado, el tráfico de drogas se pone en grande expansión, se podría decir. Y, por ejemplo, los principales actos de corrupción descubiertos son el de César Cárdenas, que era el director del Ministerio de Gobierno. Él recibió un soborno de 5,000 soles y el prefecto de Lima de 2,000 soles para que permitieran que estas acciones se lleven a cabo con total normalidad. Otro de ellos es Guillermo Garrido Leca, que era el ministro de Gobierno. Él fue denunciado y cesado por especulación con arroz y exportación en grandes cantidades. Davidazo, el ministro de Hacienda, también por contribuir a las ganancias excesivas de su compañía familiar. Entonces, durante la época de Manuel Prado, la corrupción se encuentra en su máximo esplendor. Y para 1945 se convocan elecciones, Manuel Prado apoya a Urreta. Por el lado del APRA tenemos a Bustamante, pues finalmente gana Bustamante, obviamente el APRA está listo para tomar todo el poder. Y para hacer un poquito reflexión sobre esto, pues antes la corrupción era tremenda, lo cual no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? En la actualidad se ve lo mismo porque ahora igual se siguen prestando apoyo entre políticos, entre grupos políticos, solo por su propio bienestar, por sus propios intereses, más no por el bienestar ni los intereses de un país. Entonces la reflexión sería que nosotros como estudiantes, pues quizá más adelante podamos asumir algún cargo político en actuar correctamente. Gracias.
Vamos a hablar acerca del cuarto tema del quinto capítulo, transición en la cuerda floja. Pues en este periodo, José Luis Bustamante, ya como presidente electo, pues emite una serie de decretos que buscaban limpiar la casa. Esto pues, las medidas que él realiza pues estaban relacionadas más estrechamente a inspeccionar las finanzas estatales, así también como empezó a despedir a funcionarios públicos deshonestos, ya que como había mencionado, pues buscaba limpiar la casa. En consecuencia de esto, pues el primer gabinete del nuevo régimen, el cual estaba formado por jóvenes profesionales, se denominó pues un gobierno moralizador, ¿no? Otro hecho importante fue que Jorge Basadre fue nombrado ministro de Educación, y desde su posición como ministro de Educación intenta combatir la corrupción. Uno de los principales actos que él realiza, una de las principales medidas que él toma fue investigar para dar con el principal sospechoso del atentado contra la Biblioteca Nacional, del incendio que se dio. Asimismo, pues, como ministro, él descubre que una trama para defraudar al Estado, ¿no? Acerca del 40% del valor de un número considerable de pupitres escolares, el cual fueron mandados a hacer a un contratista por un funcionario de alto rango. Y en consecuencia, pues Jorge Basadre denuncia tal hecho y el funcionario acusado pues remite contra Jorge Basadre, diciéndole pues, iniciando un trámite para acusarle por difamación al ministro Jorge Basadre. Ante tal hecho, pues Jorge Basadre, por la ejercida obligación que tenía por el APRA, por la carga que él tenía, por la opresión que él sentía, pues Jorge Basadre decide renunciar a su puesto como ministro de Educación. Y Jorge Basadre pues concluía que en el Perú pues los burócratas del Estado pues para ellos era normal el enriquecimiento ilícito mediante la corrupción, algo que nosotros podemos decir que verdaderamente es algo irreputable, ¿no? Algo que no tiene palabras para describir tal hecho, ya que solamente estos burócratas pues buscan su beneficio, ¿no? Asimismo, pues Bustamante y su primer ministro Rafael Belaúnde pues habían ofrecido al APRA dos carteras, perdón, al APRA. Sin embargo, pues la dirigencia prista exigía al menos 4 ministros, entre ellos pues estaba el de Relaciones Exteriores, la Hacienda, el Fomento y la Educación. Pues como en el libro nos relata, pues el APRA había ganado más del 50% de todos los escaños del Congreso, lo cual le daba el control de la legislatura. Y entonces, pues el APRA bloqueó las iniciativas legislativas eh, de Bustamante, ¿no? Entonces, pues, en consecuencia de esto, pues los senadores y diputados apristas, pues tuvieron que entregar una carta de renuncia en blanco al jefe de partido, ya que ellos seguían una disciplina estrictamente jerárquica, ya que todos, por iniciativa de esta agrupación, pues se formaron comisiones de investigación, supuestamente para perseguir la corrupción, pero en realidad fue para entrometerse en los asuntos del Poder Ejecutivo, como en el libro nos menciona, ¿no? Asimismo, pues en enero de 1945, pues Bustamante intenta aplacar al APRA, ya que se estaba revolucionando grandemente el APRA, entregándole pues 3 carteras estratégicas. Estamos hablando de Hacienda, de Fomento y de Agricultura. Pues como sabemos, pues el APRA, con este poder ya pues el APRA estaba más fortalecido. Muchos de los nuevos puestos, los militares, generaban trabajo, y asimismo los apristas iniciaron una reforma social que justificaba el incremento del gasto público. Otro hecho importante, pues estamos hablando de las políticas de tipo de cambio y controles de importaciones. Pues estas medidas supuestamente necesarias para incrementar las reservas de divisas e impedir la fuga de capitales. Y esto no se dio en el gobierno de Bustamante, sino que esto se dio en el gobierno anterior.
Asimismo, pues estos permisos fomentaban privilegiadas ventajas monopolíticas y estas eran obtenidas a través de la influencia y el soborno. Pues estos permisos no solamente generaban más corrupción, sino que también generaban ventajas y pues a quienes obtenían estos permisos no les importaba pues que el volumen de exportaciones se estancó y los ingresos pues de las exportaciones decayeran. Asimismo pues una crítica a estas divisas extranjeras porque la necesidad de los préstamos pues era increíblemente grande. En consecuencia, pues, de esto hubo una ambición de poder por parte del APRA. El APRA, pues, ambiciaba el poder, ya que, como habíamos visto, eh, Bustamante le había dado 3 carteras estratégicas, entonces, pero el APRA era más ambicioso. Ante esto, pues, el APRA también estaba relacionado a actos ilícitos y una de sus estrategias, pues, fue la disolución de la División Policial de Investigaciones y la reorganización general de las fuerzas policiales. Pues se otorgaron se otorgaron a miembros del partido unas sedes aprobadas por el Congreso y asimismo, pues, se emitió de confidenciales anónimos de Estados Unidos, pues de que reportaba de que el APRA se estaba apropiando de fondos, ilegalmente se estaba apropiando de fondos nacionales. Así también, pues estos fondos se suponía que fueron transferidos a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Con el fin de que no se descubriese esto en nuestro país. También otro hecho importante que sucedió fue que Bustamante otorga la International Petroleum Company a, pues, que era esta la otorga pues a una subsidiaria canadiense de Nueva Jersey. Pues ante esto, como consecuencia, trajo de que el APRA pues ganase más amigos influyentes en Washington. Pero sin embargo, pues había conservadores y comunistas que se opusieron pues, a este acuerdo y en consecuencia, pues uno de ellos fue Francisco Graña Larda, presidente de la junta directiva del periódico La Prensa. Posteriormente fue asesinado al salir de uno de los edificios de sus empresas. Pues entonces se acusó al APRA pues del asesinato de Francisco Graña, pero el APRA negó estar involucrado en tal asesinato, ya que sostenía de que dio declaraciones a medios de comunicación con los cuales pues se llegaba a otros culpables del asesinato, pues el APRA había negado lo que había sucedido. Asimismo, pues en agosto de 1948, Víctor Raúl Haya de la Torre pues anunció pues planes para derrocar al militar para derrocar al presidente Bustamante, pero sin derramamiento de sangre. Asimismo, pues Bustamante esto sucedió en consecuencia de que Bustamante cometió el error garrafal de formar un gabinete integrado por militares, lo cual hacía que Bustamante tenga mucha dependencia, excesiva dependencia de la fuerza militar. Y como consecuencia, pues lo que ya había mencionado, Víctor Raúl Haya de la Torre, pues anunció un levantamiento para derrocar al presidente Bustamante, pero sin derramamiento de sangre. Y esto, pues, definitivamente contrajo más problemas políticos y pues se siguió investigando y pues se llegó a la conclusión de que el APRA estaba vinculado con el traficante Eduardo Valareso, que era un traficante de narcóticos. Asimismo, pues encontró en el Callao una gran cantidad de armas, municiones y fondos que estaban destinados para el APRA. Entonces, en consecuencia de esto, pues el APRA inicia
un levantamiento el 3 de octubre de 1948. En la zonada, pues, se involucraron, pues, la Marina de Guerra del Callao, también los pilotos de las fuerzas aéreas, así también como vemos. Posterior a esto, pues, el levantamiento aprista, pues, perdió impulso y fue aplastado por el ejército, ya que, y entonces, como consecuencia, pues, los dirigentes apristas, pues, se pasaron a la clandestinidad o buscaron asilos en diversas embajadas, ¿no? Ya que, pues, su levantamiento había sido, digamos, pues, no tuvo, no tuvo éxito. Y bueno, al final de este tema, pues nos habla de que en Arequipa, pues sucedió un golpe militar, ¿no? Por el general Odría, pues que realizó un clásico golpe militar en Arequipa, pues este golpe fue cuidadosamente planeado y muy parecido al que Sánchez Cerro escenificó en 1930 contra Augusto de Leguía, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto a esta parte del capítulo 5. Bien, voy a exponer lo que es la recompensa del general Odría. Pues su gobierno duró 8 años, la cual se le llamó el Ochenio de Odría. Los hechos cuestionables durante su gobierno fueron los siguientes. En 1950 fue protagonista de las elecciones más fraudulentas de la historia del Perú, las cuales le permitieron gobernar hasta 1956 con una mayoría abrumadora de senadores y diputados. Bien, ya sabemos que Odría gobernaba el Perú mediante una junta militar provisional después que diera golpe militar a Belaúnde por no declarar ilegal al partido aprista en 1948, y esto le impedía ser candidato. Sin embargo, gracias a la astucia que tenía, se dio cuenta que la Constitución pues tenía un vacío legal. Por ello, un mes antes renuncia a la presidencia y puso a Zenón Noriega al mando, y esto se le conoció como la famosa bajada Liano. Mientras esto pasaba, Ernesto Montagne presentó su candidatura al Jurado Nacional de Elecciones. Curiosamente, esta institución la rechaza, ocasionando así que en Arequipa en 1950 se ocasionara una rebelión. Y cuando pues pasa esto, el Estado apresa a Montagne y lo exilia. De esta forma, muy extraña, Odría fue el único candidato y ganó las elecciones, obviamente. Se podría decir que este hecho fue lo opuesto a lo que se prometió, pues los peruanos solo tuvieron una opción que elegir, cuando no debió ser así, pues la gente necesitaba de más candidatos para decidir por el más idóneo quien les gobierne. Otro punto a tocar es que su régimen fue autoritario y se enfocó al ataque y persecución de enemigos, como fueron los apristas, sindicalistas, comunistas y periodistas, los cuales fueron exiliados, apresados y otros simplemente pagaron sobornos. Aquí se inicia toda una red de corrupción en el gobierno. Para ello, Odría creó una ley de seguridad interior que consistía en la supresión de garantías individuales y Estado de Derecho, pues esto permitía que las Fuerzas Armadas puedan utilizar sus armas en cualquier momento para contener las rebeliones. De aquí ya se revela pues su estado autoritario. Aquí considero importante mencionar a un personaje llamado Alejandro Esparza, quien era hombre de confianza de Odría y director de gobierno, quien tenía el trabajo de censurar a la prensa, a la radio, también a torturar a los opositores de su régimen como fueron los apristas. Se podría comparar con Vladimir Montesinos, pues compró la prensa, violó el derecho a la expresión. Se diría que fue toda una organización criminal que acababa con sus enemigos mediante amenazas, exilios, etc. Y ante esto, se hace una huelga en Arequipa en 1955 que buscaba la renuncia de este personaje, y Odría se ve obligado a aceptar su renuncia. Es aquí que su régimen va perdiendo fuerza, ya que Alejandro era clave en su gobierno autoritario. Pues otro hecho cuestionable es que tenía grandes redes de clientelaje y de patronazgo militar e enriquecimiento ilícito. Pues en su gobierno, Odría hizo un vasto plan de obras públicas, entre ellas la construcción masiva de escuelas, de hospitales, etc., llegando a gastar cantidades exorbitantes de dinero. La moneda estaba devaluándose de a poco y amenazaba con traer una crisis económica. Por ello se hizo muchos préstamos al exterior.
Así también muchas de estas obras estaban a cargo de empresas quienes dieron coimas al presidente o a las personas cercanas a él para ganar las licitaciones, claro está. Así que no se puede decir que era un acto de preocupación por la educación peruana, el bienestar de los peruanos, su infraestructura, no, nada. Además, Odría fue una persona que tenía debilidad por los regalos como las casas lujosas que le hacían empresarios a cambio de favores. Por ello, Pedro Beltrán, que era ese entonces presidente del banco, nunca estuvo de acuerdo con su gobierno, siempre criticó el derroche de fondos públicos que hacía Odría. Por ello se dice que, pues, al término de su gobierno, Odría simplemente debería tener 300.000 soles. Curiosamente, este terminó con más de 3 millones de soles tan solo en las propiedades que tenía en Lima, pues sin contar las propiedades que tenía en el exterior. Y claramente se evidencia la gran corrupción en su gobierno. Otro hecho fue que los salarios de los oficiales militares se incrementaron hasta el 25% y el presupuesto de defensa militar subió en 45%, tan solo durante el primer año de su gobierno. Pues la verdad es que este hecho, analizándolo bien, no fue por dar un apoyo a los militares o hacerles un reconocimiento por su buen trabajo, sino que Odría ya sabía que tenía muchos enemigos quienes estaban al acecho por sacarlo de su gobierno. Además, ya estaba inmerso en varios hechos de corrupción o fraude, como fueron las elecciones. Es por eso que necesitaba a los militares que estén a su favor y lo defiendan pues en cualquier momento. Además, por acá también en estos años permitió que los emigrantes del campo a la ciudad tomaran tierras de forma ilegal, pues claramente buscaba su apoyo. Debemos recordar que en ese tiempo el APRA estaba con más seguidores en los pueblos más marginados del Perú y obviamente Odría también quería su apoyo. Y también por ahí, por los años 1955, acercándose a las elecciones, Odría da el voto femenino. Y no necesariamente fue por un acto igualitario, sino por tener el apoyo de las mujeres peruanas en las elecciones. Además, debemos saber que la ONU ya estaba presionando para que el voto sea universal, así que pues este derecho sí o sí se tenía que dar. Por ello, no le resultó positivo a Odría, siendo así que acercándose a la fecha de las elecciones, apoya a Hernando Lavalle para su sucesor. Claramente este le iba a ser inmune su gobierno. Sin embargo, no contó que este fuera rechazado totalmente por la mayoría de votantes. En este contexto, llega de París el expresidente Manuel Prado, el cual hace un negocio de coexistencia también llamado Pacto de Monterrico. ¿En qué consistió este? Pues era un contrato en donde Odría apoyaba a Prado al llegar a la presidencia a cambio de inmunidad. Y esto le aseguró claramente la victoria a Prado a pesar de los pues, resultados a favor de Fernando Belaúnde. Estos hechos hicieron que se retrasen reformas importantes en el Perú, pues por presión de los aliados. Y Odría nunca fue investigado por sus malos actos a pesar de las múltiples denuncias públicas que se hicieron, como fueron por parte de los líderes opositores como Héctor Cornejo. Así pues nos damos cuenta que Odría fue una persona sin ética, sin moral, ni principios, simplemente se aprovechó de los peruanos generándoles una serie de problemas, aumentando la pobreza, sin oportunidades de las personas a tener un país pues más desarrollado. No reflexionó del poder que tenía para cambiar a su país, solo se preocupó por cambiar su situación económica. Y lo peor es que nunca fue castigado por ello, justamente por el Pacto de Monterrico. Y bueno, seguirá explicando un compañero. Gracias. Bueno, después del triunfo de Prado y las distintas irregularidades y fraudes que hubo en estas elecciones, durante su gobierno se retrasó aún más cruciales reformas que ayudaban al desarrollo del país. Luego de ello pasamos al tema de perdonar y olvidar. Bueno, como ya mencionaba, luego del triunfo de Prado, una de las primeras leyes aprobadas en el Congreso e implementadas en su gobierno, a pocos días de su triunfo, fue una amnistía política general encarnada en la Ley 12654, donde no solamente beneficiaba a los miembros del APRA, sino que además protegía a Odría y a sus seguidores de toda persecución. Sin embargo, la oposición parlamentaria liderada por el nuevo Partido Demócrata Cristiano, o por sus siglas PDC, y el movimiento belaudista presionó para que se investigaran y sancionaran las distintas infracciones constitucionales y
varias irregularidades administrativas, así como la evasión tributaria y el enriquecimiento ilícito cometidas en el gobierno de Odría. Por ello, después de la constante presión que estos dos movimientos estaban generando, el 14 de agosto de 1956 se formó una comisión especial en el Senado para que se investigara las violaciones constitucionales cometidas durante el régimen odrista y determinara culpabilidades. Y pues lógicamente los políticos pradistas negaron consistentemente la existencia de un pacto electoral entre Prado y Odría, y así seguían las constantes investigaciones contra las irregularidades que había, y poco o nada se podía hacer, ya que cada vez que se investigaba o sacaban algo al aire, los que estaban involucrados los negaban siempre. Bueno, también cabe mencionar otro hecho importante, es la intervención de Basadre, quien escribió un memorando al presidente Prado en junio de 1958, exponiendo sus condiciones para continuar en el gabinete. El ministro exigía una limpia administrativa integral que eliminara a los agentes que causaban malversación de los fondos públicos, la contratación de obras y el financiamiento del sector público. Basadre, asimismo, urgió la implementación de una ley contra el enriquecimiento ilícito y propuso reformas constitucionales para limitar los gastos presupuestales descontrolados que había. Basadre, con estas reformas y planteamientos que daba ante el Congreso, causó un alboroto debido a que proponía eliminar las corruptelas y el favoritismo político. Desgraciadamente, como ya era de esperarse, Basadre solamente era una voz en el desierto, como menciona en el texto, ya que se enfrentaba solo ante todo el Estado, todo el gobierno y todas estas personas corruptas que habían en él. Pasamos al siguiente tema, que es reformas y propuestas. Bueno, Fernando Belaúnde y Pedro Beltrán fueron dos personajes importantes en este apartado del libro, quienes enfatizaron la necesidad de vivienda y de una reforma agraria, así como la moralización de la administración pública. En octubre de 1958, Beltrán escribió una convincente propuesta política en la cual argumentaba a favor de cambios radicales en las normas y el comportamiento político, así como también enfatizó en la moralización y la eficiencia de todas las actividades del sector público. Una reforma agraria tecnocrática, así como también un programa de vivienda que hiciera frente a las cuestiones de crecientes barriadas urbanas que se estaba dando en ese entonces, la facilitación de crédito y la reforma tributaria. Bueno, sin embargo, no se cumplieron y el mandato de Prado no aprobaba del todo las reformas propuestas, evitando así aún más el pésimo desarrollo del país y una lenta urbanización. Y después de una serie de conflictos y irregularidades por parte de Prado, llegó el día de su arresto. Así fue que el 18 de julio de 1962 se arrestó al presidente Prado por varias malversaciones que fueron cometidas y que finalmente fueron aprobadas o tenían pruebas claras de su inmoralidad para su arresto y sanción. Bueno, y para dar una conclusión y una reflexión acerca de estos dos temas últimos tratados y todo lo explicado, puedo decir que en el proceso de reconstrucción económica y constitucional del país, luego de el nocivo gobierno de Leguía, estuvo plagada aún más o llena de conflictos políticos y pugnas civiles, hechos que sirvieron para encubrir la corrupción y el abuso descontrolado del poder que tenía el Estado o el gabinete. Asimismo, como también el incumplimiento de las normas por los nuevos movimientos populistas y las acciones no éticas, como por ejemplo el partido del APRA, ya que este se encontró en constantes conflictos frente al país y a la sociedad.
y pues que llegan a causar o hacer algún daño a la sociedad con tal de cumplir su fin máximo, que es alcanzar el poder. Las formas de corrupción se dieron en todos los sectores, ya que se podía evidenciar corrupción en la política, en lo financiero, en lo económico, en las distintas instituciones. Y pues lo único que quedaba después de ya realizar el daño o proporcionar graves dificultades al desarrollo del país, simplemente quedaba el perdón de estas autoridades corruptas del gobierno, con su clásica forma de borrón y cuenta nueva, ¿no? Bueno, esto ha sido el resumen y reflexión ética acerca del capítulo 5, dictadores venales y pactos de corrupción. Bueno, muchas gracias por su debida atención.